Muy buenos días, amados, amadas de Dios. Es una bendición para mí, para ustedes también estar en esta mañana con el Señor, sabiendo que todo lo que nosotros pensamos, creemos y le pedimos al Señor, Él nos los dará en su voluntad y en su tiempo. Vamos a dar esta reflexión de hoy con mucho amor y le damos la bienvenida aquí a Julis, que se está iniciando por aquí. Hola Julie, ¿cómo estás? Dios te bendiga, te amo mucho. Y aquí a mi hermana Thais, que está presente para escuchar la reflexión en este día. Bueno, y a ustedes, los que se van a conectar y los que se van a conectar más tarde, para que esta palabra, esta reflexión que voy a dar, que haya como olor fragante en nuestros corazones y la podamos poner por obra, porque sé que es palabra de Dios y que va a crecer en nuestra vida y va a dar fruto al 100%, como dice su palabra. Bueno, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te doy inmensas gracias por este día de vida. Gracias por ponernos el querer como el hacer en nuestro corazón, Señor mío, para escuchar esta reflexión, Señor mío, y luego ponerla por obra, Señor. Bendice a todos los que se están conectando, Señor, a los que se van a conectar a posteriores, Señor, y dame de nuevo para yo hablar tu palabra, Señor, que no sea palabra mía, sino palabra tuya, que fluya en mí, que fluya ese Espíritu Santo bello y precioso por todo mi ser. Amén. Bueno, amados, amadas de Dios, hoy les traigo una reflexión muy bonita y bueno, voy a hablar del Espíritu Santo y es vivir en el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos vivir nosotros y que ese Espíritu Santo viva en nosotros? Entonces, vamos a dar una pequeña explicación de esto, viviendo en el Espíritu. ¿Qué significará esto, vivir en el Espíritu? Y fíjense ustedes, esto es un llamado a una vida transformada, que va a ser guiada y sostenida por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos dejó el Padre Jesucristo cuando subió a los cielos, cuando Él ascendió y le dijo a sus discípulos: no los voy a dejar solos, voy a hacerle morada y le enviaré aquí a un consolador que estará con ustedes. Y fue ese día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo fue que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, nosotros los que hemos creído y hemos confesado que el Señor es nuestro Salvador, que Él es el único, el unigénito Hijo de Dios, y que le creemos y nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, allí mismo nosotros recibimos esa bendición. El Señor entra en nosotros, esa tercera persona que es el Espíritu Santo, y viene a morar en nosotros, y es el que nosotros tenemos aquí y el que nos lleva a toda verdad, el que nos va a guiar por todo nuestro sendero en esta vida. Y es una de las enseñanzas más importantes que está escrita en el Nuevo Testamento, específicamente en las cartas de Pablo, donde él dice: déjame decirte qué es vivir en el Espíritu. Pensemos, ¿qué es vivir en el Espíritu? Es dejarse guiar por ese mismo Espíritu Santo que mora en nosotros, porque a veces tomamos decisiones que no es la guianza de lo que quiere el Espíritu Santo, y la tomamos nosotros arbitrariamente. Segundo, tener una vida transformada. Tenemos que dejar que ese Espíritu Santo de Dios nos transforme, nos cambie, nos llene, nos transforme ese viejo hombre que teníamos nosotros cuando hablábamos por la boca, hablábamos por la boca, por ahí es donde hablamos, que decíamos con nuestras palabras, groserías, altanerías, le salíamos a personas con malas palabras, o ni tan siquiera malas palabras, sino lo ofendíamos con palabras no groseras, pero con nuestro vocabulario. Eso es. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Y lo otro muy importante es estar en comunión con Dios, porque si no estamos en esa comunión con Dios, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer las obras que hizo el Señor, no podemos tener ese poder que el Señor dice que nos dejó.
Entonces amarramos, apagamos al Espíritu Santo en nuestro ser. Vamos a leer Romanos 8 del 1 al 8. Y acuérdense que en Gálatas dice, andad en el Espíritu y no satisfagar los deseos de ¿qué? De la carne. Esta es la carne. El Espíritu está dentro de nosotros. Y siempre hay una lucha entre lo que nosotros queremos, la carne quiere y lo que el Espíritu quiere. Pero dice la palabra de Dios que no debemos satisfacer los deseos de la carne, sino andar por el Espíritu. Vamos a leer Romanos 8 del 1 al 8. Dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad. Fíjense ustedes, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya sabemos que los que vivimos según la carne no podemos agradar a Dios en todo lo que nosotros podemos hacer, ¿ok? Imagínense ustedes que ustedes escuchan, es inocente, déjenlo en libertad. Esas palabras, si ustedes lo oyeran, ¿qué le parecería estas palabras si fueran a una persona que está condenada a muerte? Pero fíjense que la realidad de este mundo, de esta humanidad, está condenada a muerte. ¿Por qué? Por haber violado esa ley, esa santa ley de Dios. Esa santa ley de Dios, pero sin embargo, gracias, y le damos infinitas gracias a Dios por haber enviado a su Hijo Jesucristo. Porque quienes nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y hemos declarado a Jesucristo como nuestro único y personal Salvador, somos libres del poder del pecado. No significa que no vamos a pecar, porque mientras estemos en la carne vamos a pecar. Pero ya el Señor nos libertó del pecado y vamos a recibir ese poder para cumplir ¿qué? La voluntad de Dios. Porque sin el Espíritu Santo no vamos a poder cumplir esa voluntad de Dios. Porque va a haber siempre peleas entre la carne y el Espíritu, y aunque la hay aún, pero podemos resistir porque Él nos dio su poder. Entonces sin Jesús no tendríamos esperanza alguna de ser nosotros perdonados, de ninguna manera, porque no había otro cordero. Y el último cordero fue el Señor Jesucristo, que murió por ti y por mí, por nuestros pecados. Pero entonces este Espíritu que da vida, que es el Espíritu de Dios, Él estuvo presente ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo existía el Espíritu Santo? Desde la creación del mundo. Y lo podemos ver en Génesis 1:2, lo que dice aquí en Génesis 1:2. Vamos a leer acá lo que significa el Espíritu Santo. Dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu de Dios siempre ha estado allí. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. El Espíritu Santo. Y entonces, y el poder de Dios estaba allí, en ese Espíritu. Y Jesús entregó que su vida la dio como sacrificio por nuestros pecados. Recuerden que en el Antiguo Testamento
habían sacrificios por esos pecados y ofrecían continuamente, ¿qué? Sacrificios de animales en el templo. ¿Ah? Y esos sacrificios demostraban, ¿qué le demostraban a los israelitas? Lo graves que es el pecado. ¿Por qué? Porque ellos hacían estos sacrificios, pero ya sabemos que una vez que Jesucristo murió una vez y para siempre, no hay más sacrificios de animales ni de nada. Entonces, se tenía que derramar que esa sangre para que hubiese perdón de nuestros pecados, como lo dice 17, el Levítico 17:11, dice así. Ya les voy a leer acá, un momentico. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado a hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Imagínense ustedes, es la expiación, es la sangre, pero ya tenemos la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Padre Celestial que fue derramada. ¿Qué fue esa sangre? Ya no hay más sangre de animales. Esos sacrificios ya se terminaron, se acabaron. Eso ya no existen. Porque Jesucristo pagó por tus pecados, por mis pecados, por los pecados del mundo. Y Pablo, fíjense ustedes que Pablo en su carta, él divide a las personas, la humanidad, en dos categorías. Los que son dominados por la naturaleza pecaminosa, que es la carne, y la otra que es controlada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Si no hubiese sido por Jesucristo y su sacrificio, estaríamos estaríamos en la primera categoría. Estaríamos muertos en el pecado. Pero Jesús lo hizo. Y no nos hubiese ofrecido vida eterna, no nos hubiese ofrecido nada. Porque una vez que nosotros decimos sí y aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, nuestro nuevo deseo será seguirlo a Él, obedecerlo, seguir ese camino, que ese camino te ofrece vida, te ofrece paz, esa paz que no la da el mundo, sino solamente la da Cristo Jesús en nosotros. Como dice, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¡Qué hermoso! Entonces cada día tenemos que elegir de manera consciente y centrar en nuestra vida aquí a Dios. Centrar la palabra de Dios en nosotros. Tenemos que leer su palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos la revele, que nos las explique, que nos dé discernimiento para nosotros poderla leer. Porque en cada situación desconcertante que podemos pasar, ¿qué podíamos preguntarnos? ¿Qué es lo que quiere Jesús que yo haga? Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Estoy pasando por esto, pero dime tú, ¿qué quieres tú que yo haga? Dímelo, Señor. Entonces, cuando el Espíritu Santo te va a señalar lo correcto que tú debes de hacer. Entonces, y tenemos que hacerlo ¿con qué? Con entusiasmo. No con tristeza, sino con entusiasmo, sabiendo que el Espíritu Santo mora en ti, mora en mí, en todos aquellos que hemos creído en el Señor. En Efesios 4, 22, 24 dice, Efesios 4, 22, 24 dice lo siguiente. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Que nos dice, despojemos de ese viejo hombre, ese hombre que nosotros teníamos antes, estaba viciado en delitos, pecados, de todo teníamos nosotros. Y Él nos dice, despójense de eso, ya tienen el Espíritu Santo, ahora vístanse con el nuevo vestido, vístanse reluciente, todo. Pero Él lo dice así, porque es por dentro, el
vestirnos por dentro para agradar al Señor. Eso es lo que el Señor nos dice, vestidos del nuevo hombre. Qué belleza, ¿no? Cuando el Señor te dice, yo te voy a hacer nuevo, despójate ya de ese. A veces uno se le sale cualquier cosa y dice, se me salió el viejo hombre. Pero ese hombre estaba viciado. Ese hombre ya debería estar lejos, ese debería estar ya enterrado. Y de repente sale ese viejito a relucir. No, ese viejito no lo queremos en nuestras vidas. Eso que se quede por allá y ya. Ahora vamos a leer Romanos 8 del 9 al 27. Vamos a leerlo rapidito en el nombre de Jesús. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjense ustedes, si no tienen el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesucristo, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjense ustedes, no todos somos hijos de Dios, sino aquellos que estamos guiados por el Espíritu de Dios. Hola hermano, bienvenido, te amo mucho. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de cómo somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera, que en nosotros han de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda creación gime a una, y a una con los dolores de parto, hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero en la esperanza que se ve no es la esperanza, porque lo que algunos ven, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Qué bello este pasaje, qué bello. Entonces, ¿alguna vez has tenido dudas si tú eres un verdadero cristiano? ¿Te has preguntado, ¿será que yo soy un verdadero cristiano? ¿Estoy dando el fruto de ese Espíritu Santo? Porque un cristiano es aquel que tiene el Espíritu de Dios y vive conforme al Espíritu de Dios. Y si nosotros hemos confiado, tú y yo hemos confiado sinceramente en Cristo para nuestra salvación y solo hemos reconocido al Señor como nuestro único y personal Salvador, el Espíritu Santo mora en nosotros y vive en nuestro interior. Y usted es un verdadero cristiano, como dice la palabra de Dios. Y puede estar seguro
de que lo tiene, porque Jesús lo prometió que lo iba a enviar, como les dije al principio. Él lo prometió y Él lo hizo. Y lo prometió que Él lo haría. Como ahora nosotros creemos en Jesucristo, que es el unigénito Hijo de Dios y que nos da vida eterna y que viene por medio de Él todo. Todo viene por medio del Señor. Y tenemos que comenzar a actuar como Él lo actúa aquí, en la dirección, las directrices y los mandamientos y la obediencia al Señor. Tenemos que orar perpetuamente, siempre. Siempre tenemos que orar cuando estás cocinando, cuando te estás bañando, cuando estás manejando. Porque la oración tiene poder. Tiene un poder y ese poder tenemos que usarlo. Para nosotros, para nuestra familia, para nuestros allegados, para los vecinos, para la gente que está pasando por momentos difíciles, la gente que está en los hospitales, la gente que está pasando hambre. Tenemos que hacer la voluntad, servir como Jesucristo sirvió aquí en la tierra, hacer su voluntad y vamos a llegar a ser parte de ese plan divino para poder edificar a la iglesia, que eres tú y soy yo. Vamos a edificarla bien, porque el Espíritu Santo es la promesa, es la garantía de Dios de que hay una vida eterna en los cielos. Qué bello, ¿verdad? ¿Y cómo se obtiene eso? Por la fe. Y es por la fe que estamos seguros de que estamos viviendo una vida aquí en la tierra con Cristo Jesús, con su Espíritu Santo. Eso es lo más bello. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos apartamos del Señor, vamos a ¿qué? A hacer atracción al pecado. Vamos a traer al pecado en nuestras vidas. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos redarguye. Nos dice, eso no lo debes de hacer. Eso no lo debes de hacer. Y para eso es el Espíritu Santo. Y podemos considerar el pecado ya muerto. Que el pecado ya no vive en nosotros cuando estamos haciendo verdaderamente la guianza del Espíritu Santo, porque Él nos va a llevar a tener esa firmeza de que ya las tentaciones ya no es que no van a existir, pero vamos a hacerle caso omiso, vamos a dar media vuelta y seguir en el Señor. Amén. Amén. Fíjense ustedes, Pablo también emplea el concepto de la adopción, como leíamos en Romanos 8. Él emplea la parte de la adopción y la ilustra muy bien. La ilustra muy bien con nosotros porque es una nueva relación que el creyente tiene con Dios. En la cultura antigua, en la cultura romana, cuando una persona adoptaba a otra, y yo creo que actualmente es lo mismo, que se perdían todos los derechos de la familia anterior y tú asumes, cuando te adoptan, asumes todos los derechos como hijo legítimo de la nueva familia que te adoptó. Y se convertirá en heredero de todas las propiedades y de los bienes de un nuevo padre. Padre con P minúscula. De igual manera, cuando las personas se convierten al cristianismo, obtenemos todos los privilegios y también que los privilegios y las responsabilidades, porque tenemos responsabilidades también cuando nos convertimos al Señor, como un hijo de familia. Y uno de esos notables privilegios es ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su presencia está dentro de nosotros y nos recuerda quiénes somos todos los días y nos va a animar a seguir adelante en amor a nuestro Padre Celestial. Pablo también menciona aquí los sufrimientos que tenían en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también los discípulos del Señor. Esos pasaron por miles de sufrimientos, pues. Entonces, tú me preguntarás, ¿y qué tipo de sufrimiento voy yo a soportar en esta tierra? Bueno, te lo digo, para los creyentes del primer siglo fueron terribles eso, porque fueron persecuciones sociales, económicas, de todo. Y algunos hasta los mataban, fueron muertos. Bueno, yo creo que la mayoría. Y aún todavía eso persiste.
Actualmente en este mundo los cristianos nos enfrentamos con personas tan severas, tan fuertes como las que enfrentaban en los primeros tiempos. Pero ¿qué pasa? No debemos bajar la guardia. Tenemos que estar firmes en la decisión que hemos tomado nosotros de seguir a nuestro Padre Celestial. Porque nada de lo que nosotros estemos sufriendo ahorita, que nosotros decimos, pasamos por bastantes problemas, ¿verdad? Y pasamos por momentos fuertes en nuestra vida, con nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia, pero no es nada comparable con lo que Jesucristo pasó. Y lo hizo para darnos perdón de pecado y para darnos salvación y vida eterna. Imagínense ustedes, porque vamos a tener una esperanza de una gloria futura con Cristo Jesús. Qué bello, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros qué esperamos? Un nuevo cielo, una nueva tierra que Dios prometió, y esperamos un nuevo orden de Dios, que Él nos va a librar de este mundo del pecado, de enfermedades y de las maldades. Eso es lo que nosotros esperamos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Nosotros resucitamos con cuerpos, vamos a resucitar con cuerpos nuevos, como lo hizo Cristo, que está ahora ¿dónde? En el cielo. Y vamos a resucitar con nuevas, ¿cómo te digo? Nuevas ropas. Vamos a esos cuerpos resucitados, bellos, preciosos, que el Señor nos está dando. Y es natural que los hijos confíen en sus padres también, en sus padres terrenales. Pero nosotros, nuestros padres, y nosotros que somos padres ahora, nosotros fallamos a nuestros hijos. Nosotros siempre, por una u otra manera, vamos a fallar a nuestros hijos. Porque estamos en la carne, aún estamos aquí, vamos a fallar en cumplir las promesas muchas veces que uno le puede decir a un hijo, vamos para tal parte, y de repente nos sale algo y le fallamos porque no podemos hacerlo. Te voy a comprar esto este fin de semana y resulta ser que la comida está tan cara que no puedo hacerlo. Y nos van a fallar. Pero ¿qué pasa con nuestro Padre Celestial? Nunca, jamás nos va a fallar. Nuestro Padre Celestial nunca nos va a fallar. Él está las 24 horas, 7 días a la semana con nosotros. Él no duerme. Y Dios va a llevar a cabo los planes con más tiempo que lo puede tomar cualquier otra persona. Pero los planes que el Señor tiene y la respuesta que tú esperas no va a venir tan pronto. Muchas veces Dios lo hace, pero se demora. ¿Por qué? Porque Él está creando en ti una nueva persona, para que tú vayas subiendo de nivel, para que sigamos confiando en el Señor. Yo sé que es difícil, porque yo estoy pasando por situaciones difíciles en mi vida, pero confío en ese Dios, que Él todo lo tiene en sus manos. Amén. Y no importa el tiempo, porque sé que Él está trabajando. Y lo que me viene son bendiciones y es la victoria. Amén. Entonces, ¿qué estamos esperando de Dios? Un nuevo cuerpo, ¿verdad? Y que haga cielos nuevos, una tierra nueva, que nos dé descanso y esa recompensa que elimina el pecado y el sufrimiento y que nos lleve a nuestro hogar eterno con Jesucristo. Entonces, Dios va a hacer su obra en todas las cosas para nuestro bien. Esto no quiere decir que todo lo que nos pasa va a ser bueno. No. Aunque en este mundo el mal está ¿por dónde? Por todos lados. Y dice también la palabra que no hay días buenos, o sea, hay malos. Y entonces tenemos que estar pegadas de ese Dios grande. Porque Dios puede hacer de esas situaciones que termine siendo todo nuestro bien, nuestra victoria. Porque esa es una promesa para todos nosotros, sus hijos. Que nosotros solamente le pertenecemos a Él. Y nosotros lo tenemos que amar a Él. Y Él nos ama con un amor que ni nos podemos imaginar. Entonces, y a quien Él ha llamado, es decir, a quien el Espíritu Santo convence para que reciban a Cristo, Él nos llama a todos.
Él nos llama para y convencernos de que nosotros estamos en Cristo Jesús, de que nosotros vamos a estar un día con Él en el nombre de su Hijo Jesucristo, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros le obedezcamos, que nosotros seamos personas sinceras, que nosotros obedezcamos su palabra, que no solamente que seamos oidores, que vayamos una sola vez a la iglesia una semana, sino que leamos su palabra, que le pidamos discernimiento al Señor, que estemos allí preparados siempre para aceptar las cosas de Dios. Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí si yo te he sido fiel, voy esto, el otro? No, son momentos que el Señor te da, quizás para que tú tomes un descanso, pues quizás para arreglar algo que no está bien en tu vida, que lo estás haciendo mal, para llevarte a otro nivel. Pero todo lo que nos acontece tiene una razón de ser. Y es todo para victoria, todo es para bien. Aquí no va a ser nada para mal, todo va a ser para bien. Así que, amados, amados de Dios, yo me permito decirle que el único camino a la verdad y a la vida es Jesucristo. Que vayamos por ese camino recto para poder llegar a los cielos. Que le pongamos todo en esas manos del Señor, que es el mejor abogado, es el mejor médico, el mejor consejero, el que te da paz, el que te da salud, el que te da prosperidad, el que nos da todo. El aire que respiramos. ¿Qué más? Estamos vivos. Amén. Bueno, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te doy las gracias por estos momentos de coinonía contigo, Señor. Gracias, Señor, y te pido que esta palabra, Señor, caiga con olor fragante, Señor, en el corazón de todas aquellas personas que aún no te conocen, Señor, y las que te conozcan, Señor mío, para reforzar el anhelo, Señor mío, de seguir creyendo en ti, Señor, y que esa llama del Espíritu Santo se mantenga firme, Señor, que se mantenga con mucho calor, con mucho fuego en nosotros, Señor mío, de la gloria. Señor, yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos en Cristo, Señor, y también, Padre Santo, te pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos que están pasando por momentos, no momentos tan buenos de salud, Padre Santo, Dios de la gloria, que tú, Señor mío, en tu infinita misericordia, tú hagas un milagro en ellos, Padre. Señor, mira a mis hermanos, Señor mío de la gloria, Padre, para que tú estés con ellos, Padre Santo, Dios de la gloria, y con cada una de las personas que te buscan, Padre, en espíritu y en verdad, Señor. Yo te doy las gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recordemos que los lunes está Carol Colmenares, los martes esta servidora, Milagros, los jueves la hermana Vanessa Reich, los viernes la hermana Julie Villalobos y los sábados la hermana Eunice Fariña, para continuar dando la palabra de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que reciban un beso, un abrazo y la bendición de nuestro Padre Celestial. Nos vemos el próximo martes. Amén y amén. Los amo mucho.